El diezmo, imposición o bendición. Es un título que tiene 3 partes. Diezmo 1, imposición 2 o bendición 3. ¿Cuál de esas 3 cosas elegimos? Pero bueno, fíjese que, hermanos, estos temas, si cada tema que se da es por algo, tiene un fin, tiene un propósito. Y cuando usted escucha, donde quiera que vaya, que nuestros hermanos del ministerio que nos exhortan, es porque algo anda por ahí que no estamos obedeciendo al mandato del Señor. Ese es el asunto, ese es el negocio. ¿Qué diríamos? Bueno, yo no estoy bautizado para diezmar, pues que bauticen los bautizados, que diezmen los bautizados, a mí no me incluyan. O pudiéramos pensar como pensó esta Ananías y Zafira, pudiéramos pensar, actuar como Ananías y Zafira. Pero fíjese que yo he estado reflexionando, amados hermanos, que si yo no obedezco a Dios, yo mismo, fíjese qué contradictorio es, me estoy poniendo una imposición, cuando en el hecho, en el efecto, no me gustan las imposiciones. Nos hacemos siervos de un pensamiento que va en contra de los designios del Señor. ¿Por qué? Porque decía yo hace un momento que las enseñanzas de Él las estableció, Él las determinó para estar unido, ligado al hombre a través de sus enseñanzas. ¿Cuándo se rompe esa ligadura con Él? Cuando nosotros rompemos lo que Él ha ordenado. Bueno, la primera parte, ¿el diezmo es mandato de Dios o de los hombres? Voy a tomar, son 3 partes, lo he dividido en 3 partes porque así está el título. Quiero ser breve en esto porque ya lo sabemos. Si alguien no lo sabe porque no lo sabe, pues el diezmo es la 10ª parte de nuestras ganancias. Quiero citar varios ejemplos aquí. Uno de inmediato, Levítico 27:30 dice así: a los siervos del Señor que no trabajaban ellos y de alguna forma tenían que ser alimentados. Bueno, Dios determinó el diezmo, dice así la Escritura, en Levítico 27:30, y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto del árbol, de los árboles de Jehová es cosa consagrada al Señor. El diezmo, esta es la parte, es cosa consagrada al Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y lo que es consagrado al Señor, pues el hombre ya no tiene la autoridad de determinar lo que está consagrado para él. Es lo que está ya destinado para esto. El diezmo está consagrado para el Señor. Este dinero, fíjese, este dinero está consagrado para el Señor. Y yo no puedo determinar, porque yo así lo quiera, así solo, o cualquiera de nosotros, darle otros usos que no estén de acuerdo a ese propósito santo. 2, en el libro de Números,
capítulo 18, verso 21, dice la escritura así. Usted sabe que hubo una familia llamada los hijos de Aarón. Esta familia no tuvieron propiedad, no tuvieron tierras. Entonces Dios determinó de que las 11 tribus restantes debían de mantenerlo, porque la tribu de Leví estaba al servicio en todo cuanto a lo religioso. Verso 21, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Quién fue el que determinó de los diezmos, hermanos? Es Dios. Y el Señor no determinó, no le dijo a Judá, ¿estás de acuerdo, tribu de Judá, tribu de Simeón, tribu de Efraín, tribu de Neftalí, que le demos los diezmos a la tribu de Leví? El Señor no dijo eso. Él, como el dueño absoluto, rey soberano, Él dijo, sobre todas las cosas, he aquí, yo he dado los hijos, dice yo. Es decir, Él, Dios, yo les he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio. En otras palabras, las 11 tribus restantes tenían que trabajar para ellos y trabajar para mantener así a los levitas. Los levitas eran hombres casados, que tenían esposa y que tenían hijos. Si ellos no tenían propiedades, ¿de dónde se iban a sostener? Y Dios es justo. Entonces vemos aquí que las 11 tribus restantes que tuvieron sus propiedades, tuvieron sus territorios, ellos sembraban, ellos tenían árboles. De todo lo que la tierra les daba de sus propiedades, ellos tenían que llevarlo a la familia de los levitas. Y de ahí los levitas, pues ellos tenían ese sustento de todo, hermanos. Incluso hasta de la lana de los borregos, de allí ellos sacaban vestimenta para ellos y vestimenta para su familia, porque así lo determinó el Señor. Bueno, en esta parte 2, Jesús y el diezmo, vamos a ver esta parte, Jesús y el diezmo. ¿Qué nos dice la Escritura? En Mateo 23:23, Mateo 23:23, dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer sin dejar lo otro. Entonces vemos, amados hermanos, Jesucristo y el diezmo. Fíjese que es bien importante esto, porque allá afuera el mundo evangélico dicen, bueno, hablando de la ley de Dios, Cristo vino y quitó los mandamientos de Dios. Pero curioso, para el mundo evangélico este mandamiento del diezmo y las ofrendas sigue vigente, es válido. Ellos lo reciben, ellos lo ordeñan, ellos lo buscan. Hay conveniencia en ello. Pero vemos aquí que de acuerdo a los propósitos santos, Jesucristo justamente les dice a los escribas y fariseos, no les dijo, están mal, ¿por qué diezman? Yo ya vine y voy a quitar ese mandamiento. No, Él es afirmativo lo que les está diciendo. Ustedes diezman esto y diezman lo otro, pero se han olvidado de esto, de la justicia y de la fe. Esto era menester hacer sin dejar hacer lo otro, es decir, era necesario hacer el juicio y poner en práctica la fe sin dejar de diezmar, en otras palabras, sin dejar de diezmar. Jesucristo está ante el diezmo, hermanos. Él no podía estar en contra de algo que Él mismo estableció. Él no podía, porque fíjese, este es un análisis que nos da la misma Escritura para usted y para nosotros. Porque si los fariseos estaban ahí en alguna palabra
que él dijera mal dicha de sus enseñanzas, de inmediato lo hubieran señalado. Si Jesucristo hubiera estado en contra del diezmo, de inmediato lo hubieran acusado ahí los escribas y fariseos, pero no. Él les dice, es necesario que ustedes se han olvidado de la fe y de la justicia. Pero fíjese, ¿por qué ese diezmo, hermanos? ¿Por obligación o por fe? Es por fe. Entonces fíjese que la misma fe va ligada al diezmo. Se han olvidado de la fe y de la justicia. Era necesario poner en práctica la fe y poner en práctica la justicia. Y estas palabras de Jesucristo van ligadas a Miqueas 6:8, donde él dice, búscalo ahí si lo quiere corroborar: oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti el Señor? Dice, amar misericordia y amar juicio y humillarte para andar con tu Dios. De manera que si nosotros así lo hacemos, el hombre así lo hace, está amando juicio, justicia en otras palabras. Entonces es necesario que pongamos mucha atención a las palabras del maestro. Lucas 11:42 es algo similar a Mateo, pero lo dice un poquito diferente. ¿Está ahí, hermano, hermana? Dice Lucas 11:42: mas hay de vosotros, escribas, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y la caridad de Dios pasáis de largo. Pues estas cosas era necesario hacer y no dejar las otras cosas. Aquí nos dice, han pasado por alto el amor. Jesucristo les dice, en esto conoceré si ustedes me aman, en que guarden mis mandamientos. Jesucristo sabía que su pueblo, que su iglesia iba a tener necesidades. Él lo sabía, hermanos. Y esas necesidades materiales, ¿cómo iban a ser suplidas? Dios ha dejado todo ordenadamente. El mismo rey Salomón escribe ya en el libro de Eclesiastés, dice que el dinero responde a todo. El hombre, por muy espiritual que seamos, necesitamos de esto. Si somos una organización, somos un pueblo de Dios, necesitamos de dinero. ¿Cómo pudiéramos obtener estos servicios de los cuales gozamos? Porque se necesita. Si lo vemos nosotros en el aspecto humano de las naciones, ningún gobierno, ningún presidente pudiera gobernar sin los impuestos que ellos imponen al pueblo. Usted ha visto las noticias en México, todo este escándalo ahorita que tiene el gobierno con el pueblo y los políticos, de que están haciendo la reforma económica. Es decir, están cobrando más impuestos al pueblo, y el gobierno no puede sostenerse si no cobra impuestos. Entonces ellos hacen esos cobros, imponen, esas sí son imposiciones. Lo que hace el gobierno para el pueblo son imposiciones, hermanos. Y todo gobierno en cualquier lugar del mundo existe porque se sostienen en lo económico. ¿Y de dónde va a venir esa economía? Sino del pueblo. Entonces, nuestro Dios, bueno, Él, siendo el dueño de las riquezas, ha puesto la existencia económica y material, bueno, en esa parte del diezmo y la ofrenda. Él sabe que su iglesia tendría necesidades. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo presente, ¿por qué puso a Judas por ser el tesorero? Porque tenía necesidades él y sus apóstoles. Fíjese, y esa parte de Jesucristo estaba en vigencia todavía el sacerdocio levítico. Jesucristo no le dijo a Judas, pues sabes que llévale el diezmo a los sacerdotes levíticos, no, sino que Jesucristo se quedó con ese tesoro, con esa bolsa, y ahí nos dejó una enseñanza. Él le dijo, ustedes me dicen maestro y señor, y dicen bien, porque ejemplo les he dado. Ahí está, hay un ejemplo, hermanos. También el hermano Pablo a los hebreos enseña la grande importancia del diezmo. ¿Quién lo dio y quién lo recibió? Hebreos capítulo 7. Hebreos 7. Hebreos 7, verso 1, verso 2, verso 4 y el verso 8.
el verso 8 lo voy a meditar en esta versión, la Peshita, en esta versión de la Biblia Peshita. Dice así Hebreos 7. Fíjese que el hermano Pablo, hermanos, también está hablando relacionado del diezmo. ¿Hasta dónde se remonta el hermano Pablo para exponer este caso del diezmo ante los hermanos hebreos? Dice el verso 1, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Verso 2, ¿qué hace Abraham, hermanos? Al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia, hablando de Melquisedec, y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Fíjese que aquí nuestro padre Abraham reconoció que había alguien a quien se le debía de entregar los diezmos. Abraham no se quedó consigo mismo, con el diezmo. Él hubiera dicho a Abraham, bueno, pues yo soy el patriarca, yo me quedo con ellos, yo los voy a distribuir mejor que Melquisedec. Sino que dice que él reconoció, primeramente dice que Melquisedec, el apóstol Pablo, va hasta la etimología del significado, que es que rey de justicia, rey de paz. Dice que este sacerdote era un sacerdote de Dios, era un rey, ejercía un poder político y era religioso. Y nuestro padre Abraham dice que le da el diezmo, hermanos. Reconoció a Abraham que Melquisedec era el ordenado por Dios para que Abraham le entregara los diezmos. Esto es bien importante. Esto es bien importante. Si nosotros somos hijos de Abraham, pues también debemos de reconocer esta parte. Somos los herederos de Abraham y somos los enseñadores de Abraham. Acuérdense que en el libro de Génesis, ¿qué le dice? Dice Dios, yo conozco a Abraham, porque yo sé que después de él va a mandar a sus hijos que guarden el camino y que hagan justicia. Esto de lo que estamos hablando es justicia y es el camino que Dios ha determinado, hermanos. Verso 4 dice, mirad pues cuán grande fue al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. Dice, miren, observen cuán grande fue Melquisedec, el cual Abraham, dice, le dio los diezmos de los despojos a él. Abraham no siguió ninguna filosofía, hermanos. Fíjense que muchas veces nosotros podemos seguir ciertas filosofías equivocadas, pensamientos, ideas. Cuando el hombre determina quedarse con lo que le corresponde a Dios, son pensamientos, filosofías que cada quien hace su mandato a su medida. Modificamos el mandamiento a mi estatura, a mi pensamiento, y de acuerdo a la palabra de Dios no es así, porque aquí mismo le dice el apóstol Pablo. Fíjese, mirad pues cuán grande fue hablando de Melquisedec, al cual aún Abraham el patriarca, y como le dice Abraham el patriarca, dio diezmo de los despojos. Y encontramos, hermanos, ¿y en qué punto de la escritura Dios determinó este mandato? O preguntamos, bueno, ¿en dónde el diezmo podemos cuestionar dentro de nuestro interior, en nuestro corazón? El diezmo no fue parte levítico. El diezmo no fue parte levítico. Es decir, que haya sido ley mosaica. El mandato del diezmo es lo mismo como la ley de la alimentación. La ley de la alimentación, como el sábado, no son parte de la ley mosaica. El mandamiento del diezmo es igual que el sábado, es igual que la alimentación. Es mucho antes de que existiera el pueblo judío. Bueno, dice el verso 8 de este mismo capítulo, que me tomo aquí el permiso para darle lectura en la Biblia Peshita, capítulo 7, verso 8, dice:
y es aquí donde los hombres mortales reciben los diezmos. Es decir, el verso anterior habla que los hijos de Aarón, los levitas, recibían los diezmos. Dice, y es aquí donde los hombres mortales reciben los diezmos. Pero allí, aquel de quien la Escritura testifica que vive, los recibe. Fíjese cómo dice esta Biblia Peshita, hermanos. Los sacerdotes, hijos de Aarón, eran hombres santos y consagrados, pero eran hombres mortales, que recibían los diezmos. Y dice, pero allí la Escritura testifica de aquel que vive, el cual es el que lo recibe. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, que ahora ya no es el hombre mortal. Aquí podemos decir, bueno, la administración es la que recibe los diezmos, pero el apóstol Pablo dice, pero allí la Escritura da testimonio de aquel que vive, es el que lo recibe. ¿De quién está hablando, hermanos? Del Señor Jesucristo. Jesucristo, que no fue del linaje de los levitas, sino de Judá. Él, como todos sabemos, murió y resucitó y vive para siempre. Él se ha levantado del polvo de la tierra. Ahora Él es el que recibe, ¿qué, hermanos? Nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Él es el que lo recibe de acuerdo a lo que está determinando la palabra. Fíjese, ahora ya no se lo estamos entregando a la tribu de los levitas. Ahora se lo estamos entregando directamente a Jesucristo. No puede ser que si aceptemos su sacrificio, que si aceptemos que Él sea nuestro abogado, pero no puede ser que el mandamiento de la ley del diezmo, pues digamos, Jesucristo, no te voy a dar mis diezmos, pues yo voy a hacer con ellos otra cosa, o porque considero que es una imposición. No puede ser eso, hermanos. Porque si aceptamos su muerte y la resurrección y la intervención gloriosa para nosotros, es aceptar todas las enseñanzas de Él. Así también ordenó el Señor. Corintios 9, según aquí yo tenía en esta primera parte, me había planeado yo 15 minutos, y ya me pasé los 15 minutos y tengo que correr. Primera de Corintios 9, hermanos, verso 13 y verso 14. Así también ordenó el Señor. Esta palabra ordenó, vamos a verla aquí en 5 aspectos. Dice, verso 13, el apóstol Pablo está haciendo esa analogía de lo que fue en el ministerio levítico. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario, de quién está hablando, hermanos? De los levitas. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario? Y que los que sirven del altar participan. Él está haciendo un cuestionamiento. Él se está profundizando en esto del diezmo. Que todo aquel que trabajaba, que servía al santuario, al ministerio, pues ellos comían de ahí, de lo que llevaban sus hermanos israelitas. El verso 14 dice, así también ordenó el Señor. La pregunta es, ¿así cómo es que ordenó el Señor, hermanos? Él dice, así también ordenó el Señor, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Yo estaba reflexionando en esta parte. Bueno, si los levitas, ellos comían del templo, vivían de lo que sus hermanos israelitas traían, ellos participaban del santuario. Ahora para nosotros, los que están, vamos a decirlo así, dedicados a hablar la palabra del Señor, ¿qué viene siendo el tabernáculo para nosotros en el aspecto espiritual? El Evangelio. Porque así ordenó el Señor, que los que predican o los que enseñan que vivan del Evangelio. ¿De qué otra manera se van a sostener? Por eso dice el hermano Pablo, porque así ordenó el Señor. Fíjense, esta palabra ordenó tiene cinco derivados. 1, colocar de acuerdo con un plan o de modo conveniente. 2, mandar que se haga algo. 3,
encaminar y dirigir a un fin. 4, conferir las órdenes sagradas. 5, recibir las órdenes sagradas. Son 5 aspectos que esta palabra, como dice nuestro hermano, porque así ordenó el Señor. Hermanos, ¿quiénes pudiéramos estar en contra de lo que ha ordenado el Señor? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿O quién? ¿Quién es el ministerio? ¿Quién es el pastor para modificar lo que ha ordenado el Señor? ¿Quién es un individual? Fíjese, un hermano hace algunos años, ya fallecido nuestro hermano ministro, me contaba que incluso hermanos siendo ministros, están en contra del diezmo. No puede ser que, vamos a decir, en los tiempos del fin, el ministro se sienta más capaz, con más sabiduría, con más autoridad que el apóstol Pablo. ¿Quién es el hermano? ¿Quién es en la familia, en lo individual? Para decir, bueno, el diezmo no estamos de acuerdo con ello. ¿Quién es? Al no hacerlo estamos cuestionando al Señor, cuestionamos a lo que Él ha determinado. Segunda parte, vamos a la imposición. Imposición quiere decir imponer, obligar a alguien a la aceptación de algo. Imponer condiciones, imponer deberes, infundir, ya me trabé aquí. Infundir condiciones, imponer deberes, infundir respeto o miedo. Su severidad nos impone, acción y efecto de imponer o imponerse, la imposición de una moda. Este verbo refiere a poner una obligación. Esto es imponer, hermanos. Ahora, ¿qué dice Dios respecto a las imposiciones? ¿A qué se le llama imposición de acuerdo a la Escritura? Fíjense esta pregunta que hago, hermano. ¿A qué se le llama imposición de acuerdo a la Escritura? Hermana Marcia, ¿a qué se le llamará imposición de acuerdo a la Escritura? Por ejemplo, cuando se ponen las manos para orar por una persona. No, imposición. Imposición. Estar en contra. Manda cuando es una ordenanza para parte de Dios. Vimos ahorita la definición de imposición. Vamos a ver lo que dice la Escritura, hermanos. Ayúdenme a hacer este ejercicio. Nehemías 10:32 y verso 33, Esdras 7:24, Ezequiel 45:8 y 9 y Isaías 1 y 2. ¿Lo tiene, hermano? Nehemías 10, 32 y 33. Dice así. Impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua y para el holocausto continuo, de los sábados y de las nuevas lunas y de las festividades y para las santificaciones y sacrificios por el pecado para expiar a Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Gracias, hermana. Aquí nos dice, y nosotros, ¿qué dice el 32? Impusimos además por ley. Está hablando de Nehemías. Nosotros impusimos. Acuérdense que el pueblo venía saliendo de ¿qué, hermanos? Del exilio. Sus condiciones de ellos eran meramente bien precarias. Y dice, les impusimos por año. ¿Cuánto dinero dice? Por cargo de contribuir cada un año, dice, por la tercera parte de un ciclo. Era una moneda de Mesopotamia para la obra de la casa de nuestro Dios. Y el verso 33 nos explica para qué era ese dinero. Era cada año.
para comprar esto, para comprar lo otro. Usted sabe que en el servicio de la casa, pues el pueblo venía saliendo, no tenía animales, no tenía siembras, no tenía leña, no tenía todo lo que contenía para que el tabernáculo estuviera en función, sino que dice, impusimos esto al pueblo. Ahora, ¿qué dice Esdras 7:24, hermanos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguno puede imponerles tributo o pecho o renta. Gracias, hermano. Está hablando el rey Artajerjes, que a los sacerdotes levitas nadie podía imponerles, ¿qué? Renta, tributo o pecho o un impuesto. Entonces, en otras palabras, el rey Artajerjes estaba diciendo que los levitas tenían que ser libres de cualquier imposición, pero sí de entender que el pueblo sí iba a pasar por un momento de imposición, porque era a la vez beneficioso para ellos. Era, vamos a decirlo, humanamente ellos, que eran los líderes del pueblo, es como, por ejemplo, si nosotros dijéramos, hermanos, ahorita con la calor, vamos a hacer el esfuerzo, todos por familia, individualmente, vamos a comprar un aparato de aire acondicionado que nos cuesta $10,000, somos tantas personas y vamos a poner tanto por familia. Eso sería, vamos a decirlo así, una imposición para suplir que una necesidad que la necesitamos, pero es temporal mientras se lleva a cabo ese proyecto. Entonces, de igual manera, los líderes judíos pues así estaban obrando, hermanos. En este caso era el rey Artajerjes el que estaba diciendo esto y esto y esto, pero que los levitas no se les ponga ningún impuesto a los sacerdotes. Ezequiel 45, 8 y 9. ¿Qué dice Ezequiel? Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel por sus tribus. Así ha dicho el Señor Jehová: basteos, son príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice el Señor Jehová. Gracias, hermana. Mire, hermanos, ¿sí leyó esa parte? Los príncipes estaban allí para ayudar al pueblo. Los príncipes estaban allí para favorecer el pueblo. Pero llegó un punto de que los príncipes de Israel, el mismo Señor les dice, quiten la rapiña, no han hecho ustedes juicio, ustedes han hecho imposiciones a mi pueblo, quiten todo esto. Los versos anteriores ahí nos dice que los príncipes estaban para repartir la tierra, para favorecer al pueblo, pero ellos llegaron a un extremo de que les estaban poniendo imposiciones al pueblo, y el mismo Señor dice, quiten las imposiciones de mi pueblo. En otras palabras, diremos que imposición, de acuerdo a la Escritura, es todo aquello que no es mandado por el Señor. Esa es una imposición. Y podemos decir que el diezmo no es imposición, sino que viene directamente de nuestro Dios. Si es imposición, si alguien lo toma como imposición, hermanos, pues Dios tenga misericordia del hermano o la hermana que lo piensa de esa manera, pero no es una imposición de hombre, sino es justicia. Como dijo Jesucristo, esto era necesario hacer. ¿Te has olvidado de la fe y de la justicia? Era menester hacer esto sin dejar de diezmar, en otras palabras. Isaías 10, 1 y 2, ¿qué dice, hermana? 10, 1 y 2, yo intento 1, 10. Es 10, 1 y 2. Escuchamos. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Gracias, hermana. Mire, aquí dice, hay de los que prescriben, ¿qué? Leyes injustas. El mandamiento no es una ley injusta. El mandato del diezmo no es ley injusta, no es una tiranía, no, hermanos. Porque el verso 2 dice que dentro del pueblo dice que habían hecho mandatos, leyes para despojar al huérfano y a la viuda, para robar. El Señor dice, ay, por lo tanto, no podemos decir nosotros que el diezmo sea injusto, sea un mandato injusto, sino es justo.
El mandato del diezmo es establecido directamente por nuestro Padre Celestial y enseñado por el Señor Jesucristo y los apóstoles. Imposiciones, leyes son las que hacemos nosotros, mandamientos de hombre. Bueno, en esta parte vamos a la tercera, bendición, Malaquías 3:10. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gracias, hermana. Bueno, miren, hermanos, aquí lo explica nuestro Dios, hablando del diezmo. Dice, traigan todos los diezmos a mi alfolí. No dice, llévenselo a los levitas. Dice, y ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. ¿Y qué más agrega el Señor, hermanos? Y yo os abriré, dice, ¿qué? Las ventanas, y voy a derramar sobre vosotros, dice, bendición. ¿Hasta qué dice? Hasta que sobreabunde. En reflexión, si usted y yo cumplimos con el mandamiento del diezmo, no va a ser únicamente la bendición de que va a haber en abundancia de alimento, sino que esa bendición no se limita nada más al alimento, se abarca, hermanos, la bendición de nuestro Dios de una manera gloriosa y maravillosamente. ¿En qué aspecto? Porque miren, vivimos en tiempos meramente muy difíciles, y por las cosas tan simples de la vida, aún las cosas pequeñas que tenemos y que disfrutamos de ellas, las vemos tan simples y que no las vemos como bendiciones de Dios. Pero la palabra de Dios nos hace ver que la bendición de Él no está basada únicamente hacia el alimento. Pues dijera el Señor, bueno, pues tú me diste diezmo, por lo tanto nomás te voy a dar pan, el vestir y otras cosas que te hacen falta, pues como nomás me diste esto, pues yo nomás cumplo en esto. La bendición del Señor, hermanos, es perfecta y abarca en todo. Los pasos siguientes, 1. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra bendición. La palabra bendición significa llenar de beneficios. Y yo derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, yo te voy a llenar ¿de qué? De beneficios. Estaba hablando el Señor de beneficios, hermano. Primero, para recibir bendición, ¿qué debo hacer? Deuteronomio 11:27. Para recibir bendición, ¿qué debemos hacer? La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Gracias, hermana. Para recibir bendición, ¿qué tenemos que hacer primero, hermanos? ¿Estamos en la misma línea? Porque fíjese, la bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Primeramente, para recibir bendición tenemos que oír los mandamientos. Y el oírlos es aceptarlos, ponerlos por obra. No podemos decir que el diezmo no está dentro de los 10 mandamientos. Alguien puede decir, el diezmo no está dentro de los 10 mandamientos. Pero, si alguien piensa, fíjese, a veces queremos ser más astutos que Dios, hermano. Oh, pero no lo dice la Escritura, no está en los 10 mandamientos, diezma ahí, en los 10 mandamientos. Y el mandamiento dice, no robarás. Malaquías 3:8 dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Está diciendo, no está diciendo judío, está hablando en el plural, hombre. ¿Robará el hombre a Dios? Sí. Término general. Entonces a veces queremos ser más astutos, más audaces que el Señor.
pero es peor para nosotros. Bueno, entonces la palabra bendición significa que, hermanos, llenar de beneficios, y para recibir bendición primero tenemos que escuchar los mandamientos de nuestro Dios. Dios determinó estas enseñanzas por sus siervos los profetas. Zacarías 1:6 y Génesis capítulo 20 verso 7. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Hasta ahí, hermana, por favor, gracias. Dice, empero mis palabras y mis ordenanzas que yo di a quienes, a mis siervos los profetas, dice, no alcanzaron a vuestros padres. Dios todo lo ha determinado por medio de sus profetas para el pueblo. Y Él mismo dice, lo que yo prescribí o hablé a través de ellos, ¿no han alcanzado a vuestros padres? Ahora vamos a ver lo que dice Génesis 27. ¿Qué dice, hermanos? Hablando de nuestro padre Abraham, ¿qué dice, hermanos? Ahora, pues, vuelve la mujer a su marido porque es profeta. Llorará por ti y vivirás. Y si tú no la volvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fue. Gracias, hermana. Dice que el Señor prescribió su palabra y sus ordenanzas por medio de sus siervos los profetas, y que esas ordenanzas alcanzaron al pueblo. Y dice en el libro de Génesis que Abraham, ¿cómo lo menciona Dios? ¿Que era qué, hermanos? Que era un profeta. Quiere decir que la ordenanza del diezmo y su palabra Dios se la dio ¿a quién? A Abraham como profeta, y él así le enseñó a sus hijos, y él le enseñó hacia su familia, que fue su pueblo. Y si nosotros somos descendencia de Abraham, pues esa enseñanza tiene que estar en nosotros. Debemos de reconocer esa ordenación y esa palabra y ese mandato, y nos ha alcanzado hasta nosotros. El mismo Señor dice, la palabra que yo ordené a mis siervos los profetas, ¿no ha alcanzado a vuestros padres? Sí, sí. Nuestro beneficio es Dios. Deuteronomio 10:18. Recuerde esta palabra, hermanos. Bendición quiere decir llenar de beneficios. 10:18. Menciono, nuestro beneficio es Dios. ¿Qué dice 10:18, hermano? Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Gracias, hermana. Dios es nuestro beneficio mayor, hermanos. Fíjese, hermano, hermana, me dirijo a usted directamente. Esto es para que pensemos lo que nos dice el profeta, que hace justicia al huérfano. Fíjese, ¿a quién beneficia a Dios? 1, al huérfano. 2, hace beneficio a quién? A la viuda. 3, que ama también a quién, hermano. ¿Y quién es extranjero? ¿A quién le está hablando como extranjero? A nosotros. Como sangre, nosotros en la sangre no somos judíos, somos extranjeros. Pero dice que ama al extranjero, haciéndole ¿qué, hermano? Dice que nos ama como extranjero. ¿Y qué más nos da? Que nos dé el pan y el vestido. Ese es beneficio. De manera que si esa ropa que traigo, esa ropa que usted trae, la ropita que tiene en el closet, fíjese, hasta Dios nos hace ese nidito ahí para tener unos trapos más extras. A manera que son beneficios. Nuestro mayor beneficio es Dios. Hermano, hermana, ¿qué le hace pensar, reflexionar en esto? Estamos conscientes que sangre en nuestras venas judía no tenemos, pero Él dice que ama al extranjero, nos ama, lo ama usted. 2, dice que nos da pan y nos da el vestir. Quiere decir que cada vez que usted y yo, el pan que tenemos en abundancia en casa, es porque Dios le ha administrado ese beneficio. No es porque sea usted y yo capaces para traer todo este pan a nuestra casa.
sino porque Él nos llena esos beneficios para que el pan, para que ese abrigo, esos zapatos, ese pantalón, esa vestimenta, es beneficio de Él. Él nos está cubriendo. Debemos de reconocerlo, porque en parte de esa fe, Él dice, entrad por sus puertas con reconocimiento. Alguien que nos hace un beneficio, nos da muchos beneficios. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Contentos, agradecidos. Fíjese esos beneficios gloriosos que nos da el Señor. 2. Muy grandes y divinas son las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Gálatas capítulo 3, verso 8 y verso 9. Tome en cuenta esto, hermano. Esto es para que vayamos echando lápiz. Él dijo, voy a derramar bendición en ustedes hasta que sobreabunde. En abundancia. Voy a abrir las ventanas de mi casa, de los cielos. Gálatas 3, verso 8 y verso 9, que dice así a la letra. Dice, viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán, ¿qué, hermanos? Serán benditas todas las naciones. Y pregunto, ¿Dios ha cumplido esto? Ha cumplido. Pero fíjese, son cosas que vivimos en tiempos tan difíciles, tan llenos de incredulidad, que son bendiciones, pero que nos parecen tan simples, tan insignificantes estas bendiciones. El tener vestir, el tener comer, el saber que Él nos ama, son bendiciones, hermanos. En cuanto a lo espiritual, Él nos ha enriquecido. Dice el hermano Pablo, viendo antes las escrituras, dice, primeramente evangelizó a Abraham, diciéndole que por la fe iban a ser benditas todas las naciones. Y el Señor ha cumplido. 2, el verso 9. Dice, luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Esa bendición, fíjese, hermanos, esto es importante. Quiere decir que todas las bendiciones que se le hicieron a Abraham, ahora esas bendiciones vienen a reposar, hermanos, sobre usted y sobre mí. ¿O no, hermanos? Esas bendiciones vienen a reposar sobre nosotros. Debemos de creerlo. O a lo mejor que son tan grandes y tan maravillosas estas bendiciones que nos quedamos incrédulos. Acuérdese que el Señor Jesucristo, de los grandes prodigios que hacían ante aquellas personas, muchos de ellos ni con todo eso creían. Hermanos, quiere decir que si somos la descendencia de Dios a través de Jesucristo, y Abraham es nuestro Padre, somos una nación bendita. Todas las promesas que se le dieron a Abraham son las mismas promesas para nosotros. No es cualquier cosa, hermanos. Quiere decir que vivimos inundados en bendiciones. Pero siempre el hombre, esas bendiciones queremos verlas transformadas en un castillo, en buen carro, en buena comida, en no pasar dolores de cabeza por la situación económica. Hermanos, yo he estado analizando en esta semana que si aún en aquellas cosas que son negativas para mí, para usted, aún también tienen un beneficio. Si Dios lo permite, es un beneficio para nosotros. Que no lo entienda yo, no lo entienda usted, esos son nuestros problemas. Pero después trae ese beneficio que lo vamos a ver y decimos, Dios es grande y misericordioso. Bueno, dice la bendición de Malaquías 3:10 y la bendición que habla el libro de Deuteronomio son las mismas. Deuteronomio 28, verso 2 al 6. Fíjense qué bello. En el libro de Deuteronomio 28, verso 2 al 6, dice así: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué dice el 3, hermano?
Bendito serás tú, ¿dónde? En la ciudad. ¿Y bendito dónde? Ay, ahí nos vemos al rato, mamá. Voy a trabajar a la ciudad de Corona. Voy a trabajar a la ciudad de Los Ángeles. Nos vemos al rato. Voy a trabajar a los hermanos que viven en el campo. Pues voy al campo, voy a trabajar 8 horas, voy a caminar 1 hora y voy a estar 8 horas trabajando. Bueno, nos vemos al rato. Así lo vemos, pero dice el Señor, bendito serás tú, ¿dónde? En la ciudad. Y bendito serás tú, ¿dónde? En el campo. Será lleno de beneficios. Hermanos, debemos de reconocerlo aquí y aquí, que en los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Cuando mis hijos se van a la escuela, yo me quedo preocupado. Yo le digo, Señor, bendice el camino de mis hijos. Bendice su entrada. Líbralos de gente de mal corazón. ¿Cuántas personas pierden la vida o la salud cuando salen de sus hogares? Hermanos, tenemos que verlo. Esto es una bendición. Bendito tú en el campo, bendito tú en la ciudad. Y sigue agregando el Señor, como si esto no fuera poco, Él sigue agregando. Dice 4, bendito, ¿qué dice? Bendito el fruto de tu vientre. Hermana, esos hijos que Dios le ha dado ¿son qué? Son bendiciones. Bendito el fruto de tu vientre. La hermana que está encinta, es bendito ese glorioso fruto. Dice, y el fruto de tu bestia. Quiere decir que el hermano que tiene vacas y que le da lechita, ese fruto, la leche, está bendito. Está bendita. Fíjese hasta dónde llega. ¿Y qué agrega? Dice que aún hasta las crías de los animales, dice que también serán, ¿qué, hermanos? Bendecidos. Pero si nosotros escuchamos la voz del Señor, los mandamientos del Señor, no solamente yo recibo bendición, sino también mis animales. Mis animales, si están preñadas, ese fruto de los animales también están, ¿qué? Bendecidos. La leche, lo que usted siembre será bendecido. Dice, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Hermanos, todo es un manantial de bendiciones. De verdad tendríamos que ser muy incrédulos para no creer esto, hermanos. Nosotros no somos rancheros, no somos que vivamos en el campo, pero Dios le ha dado a otras personas para que todo lo que necesitamos a nuestra casa. No tengo una vaca, pero tomo lechita. No tengo una vaca, pero como quesito. Es decir, todos los productos que derivan todos llegan a nuestra mesa, llegan hasta nuestra canasta, y gracias a nuestro Dios. Son bendiciones, hermanos. Hermano, hermana, de modo que nuestros hijos es una bendición, es un beneficio que Dios nos da. Sigue diciendo el Señor. Dice el verso 5, bendito tu canastillo y tus obras. Aún fíjese, dice, bendito tu canastillo, lo que tienes en el refrigerador, ese es nuestro canastillo. Y aún agrega otra parte, dice la parte, ¿qué, hermanos? Tus obras. Es decir, lo que ya no queremos, aún esas vienen a ser, ¿qué, hermanos? Bendiciones. Bendito tu canastillo. ¿Usted se ha quedado sin comer? ¿Le ha faltado? Es que está bendito ese canastillo. Que si nosotros nos quejamos porque yo no quiero comer aquella cosa, ese es mi problema. Pero Él nos da lo que Él cree que es conveniente, no lo que yo le pida. Bendito tu canastillo y bendito tus obras. Dice, ¿qué dice el verso 6, hermanos?
bendito serás en tu salir y bendito serás en tu entrar. Si tú escuchas mis mandamientos y los pones por obra, yo voy a derramar sobre vosotros bendición, dice, hasta que sobreabunde. Yo le pregunto ahorita, hermano, hermana, ¿qué va a hacer con tanta bendición? ¿Dónde las va a colocar? ¿Qué va a hacer con tanta bendición? ¿Qué va a hacer? Yo he reflexionado, mire, hermano, yo he reflexionado que si a mí me falta, que si me falta el trabajo, no debo de renegar. Si no tengo aún para comer, recuerde que si aún llegara a ese extremo, todo tiene un beneficio. Yo le pido a Dios que Él me dé salud. Y si tengo salud, tengo todo. Aunque no tenga dónde vivir, aunque no tenga qué comer. Eso es grande bendición. Eso es grande bendición. ¿Qué hace el hombre si no tiene salud? No hace nada. Si tiene riquezas pero no tiene salud, ¿de qué le sirve? De nada. Si llegamos a ese punto de no tener algo básico, no debemos de desanimarnos. Tenemos salud, estamos en familia, hay que estar contentos. ¿Están contentas con estas bendiciones? Pero dice el Señor, bueno, si no te convenzo con esto, todavía te voy a dar un poquito más. Fíjese, vamos a ver lo que dice aquí. ¿Cada cuándo recibimos estos beneficios? ¿Cada cuándo recibimos estos beneficios? Fíjese lo que dice el Salmo 103, verso 2 al 5, hermano. ¿Cada cuándo recibimos estos beneficios? Del 2 al 5. No se distraigan, hermanitos. ¿Qué dice? Del 2 al 5. Sí, hermano. Bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias, hermana. ¿Sabe cuántos beneficios conté yo ahí, hermanos? La pregunta que hago aquí, ¿cada cuándo recibimos estos beneficios? ¿Cada cuándo, hermanos? ¿Perdón? Bueno, siempre, pero lo recibimos a cada instante de nuestra vida. Cada día de nuestra vida recibimos esos beneficios, porque Él dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, quiere decirle que si nos olvidamos de esos beneficios de nuestro Dios. Y no olvides, bendice alma mía al Señor y bendigan todas mis entrañas tu santo nombre, porque Él es el que perdona tus pecados, Él es el que te sana, es el que te corona de favores y haces esto y esto y esto y esto. Hermanos, lo recibimos a cada instante de nuestra vida, todos esos beneficios gloriosos. Son bendiciones, pero como en los tiempos que vivimos no los vemos como bendiciones, si lo vemos como algo rutinario, como algo así tan simple. ¿Está contento con estas bendiciones que nos muestra la Escritura, hermano? Pues dice la Escritura, te doy algo más. Fíjese, el Salmo 65, 8 al 13. Son innumerables las bendiciones del Padre amoroso. Dice así la palabra del Señor. El verso 8. Miren, hermanos, escuche esto. Escuche, por favor. Por tanto, los habitadores de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar, fíjese lo que dice, tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. ¿Para quién hace alegrar el Señor la mañana y la tarde? ¿Para quién, hermanos? ¿Para las aves o para el hombre? Son bendiciones. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones, haces se empapen sus surcos,
haces descender sus canales, ablándasla con la lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año de tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre las estancias del desierto, y los collados se ciñen de alegría, vístense los llanos de manadas, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Hermanos, la tierra, los arroyos, los campos, los desiertos son bendecidos por parte de nuestro Dios para un beneficiario que es usted y yo. Dios bendice todo ello, hermanos. Dios bendice todo ello. De manera que yo le decía hace un momento, hermano, ¿dónde va a poner todas estas bendiciones? ¿Dónde debemos de qué? De contemplar las bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¿No te conmueve lo que hago por ti? ¿Es digno que me reconozcas en todo? Hijo, el diezmo que te ordeno, ¿crees que es imposición mía? ¿Es justo lo que te ordeno? Me duele ver en tu corazón dureza e incredulidad. Pasa a vosotros, hermanos.